Muy buenas tardes. A nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, vamos a dar principio a la presentación de esta obra. Quienes nos siguen en línea lo pueden ver en su pantalla, que lleva por título Al amor de Sor Juana, escrito por el maestro Alejandro Soriano Vallés, quien nos acompaña en esta ocasión y nos da mucho gusto porque con él tenemos una larga historia aquí en el Centro de Estudios, sobre todo por la famosa Protesta de la Fe, que fue un libro que fue premiado inclusive, y sobre todo porque también en el Centro de Estudios está Sor Juana Inés de la Cruz con una firma en un documento de la segunda mitad del siglo XVII, en donde ella firmó, junto con otras más de 80 religiosas, el voto a la Purísima Concepción. Entonces, bueno, Sor Juana está muy presente, además de sus obras completas, y pues nos da mucho gusto que sigas produciendo, porque Sor Juana da para mucho, ¿sí? Ya, bueno, ya escucharemos la presentación, pero Sor Juana está presente en nuestro mundo, ahora más que nunca, diría yo, ¿no? Con todas las posibilidades de interpretación que se han dado en la escritura acerca de su vida, pero Sor Juana no se puede olvidar. Y por eso estamos presentando este libro aquí, que es una de sus casas de Sor Juana, y nos da mucho gusto contar con la participación del doctor Jorge Trasloceros, quien va a comentar en primer lugar la obra, y para quienes no lo conozcan, aunque es muy conocido, es doctor en estudios latinoamericanos por la Tulane University, investigador titular B de tiempo completo, y es, bueno, del Sistema Nacional de Investigadores, ha recibido diferentes reconocimientos y es profesor del seminario Historia Moderna, siglos XVII y XVIII, posgrados en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, tutor de posgrado en Historia UNAM. Tiene libros coordinados, cantidad de artículos que quien quiera verlos pues puede entrar a su página de internet para no detenernos, porque si no se nos llevaría un buen tiempo. Así que te damos la palabra, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y te escuchamos con gran gusto. Pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Y para mí es un enorme gusto estar aquí en este Centro de Estudios de Historia de México, que es un bastión de libertad para el pensamiento. Aquí es uno de los lugares donde con mayor libertad se puede hablar, en donde Manuel convoca constantemente todas las posiciones, es decir, porque Manuel es un constructor de puentes, ¿sí? Y se la pasa abriendo caminos. Y para mí eso es, me produce una enorme gratitud, Manuel. Muchas gracias. Y por otro lado, muchas gracias, Alejandro, que en la presentación, que más bien en el pretexto de Al amor de Sor Juana, haremos una serie de reflexiones en torno a la obra de Alejandro y la trayectoria de Alejandro, que es una persona que yo admiro muchísimo desde que lo conocí por su solvencia profesional y por su amor a la verdad. Y porque yo creo que los académicos nos hemos olvidado de algo muy importante. Estamos ante todo para servir a la verdad, ¿sí? Y la verdad, aunque parezca inacible, no significa que no la podamos buscar, así tal cual. Y siempre encontramos partes de verdad. Y eso es lo que nos permite caminar en la vida. Bien, voy a compartir 12 ideas bajo el pretexto de este libro muy, muy lindo que es Al amor de Sor Juana, y iremos comentando. Miren, Alejandro Vallés es con mucho el más competente historiador y crítico literario. Las dos cosas no son lo mismo, son dos especialidades que se reúnen en un solo autor. Historiador y crítico literario de Sor Juana Inés de la Cruz, así en México como en el resto del mundo. Es un magnífico escritor, riguroso historiador, crítico erudito, a lo cual agrega, y esto es muy importante, una singular sutileza en su análisis, por lo que es capaz de encontrar ese detalle que cambia toda la historia en un trabajo que en ocasiones se torna detectivesco.
Y en la sutileza del análisis, ¿sí?, tiene mucho que ver la maestría con la cual utiliza las leyes de la lógica, hoy tan olvidadas, ¿sí? Por eso es capaz de hacer evidente la falacia donde muchos ven supuestas verdades y de poner las cosas en su lugar. Alejandro es un gran apologista de la Sor Juana que realmente existió. Resulta por lo menos sorprendente la imagen que cierta corriente académica ha construido en torno a Sor Juana. Una imagen que se agarra a bofetadas con la muy abundante evidencia documental sobre la vida de Sor Juana con el mundo en el cual vivió. Una imagen anacrónica cuya consecuencia ha sido despojarla de sus múltiples virtudes como mujer, como intelectual y como religiosa, en ese orden. Ha sido despojada de virtudes como mujer, como intelectual y como religiosa, hasta reducirla a una monja frustrada y llena de resentimientos. En su intento han imaginado una Sor Juana muy, pero muy pequeña en relación a lo que ella realmente fue. Miren, Sor Juana fue atacada en su tiempo porque a muchos no les parecía posible que una mujer representara la combinación armoniosa de tantas virtudes intelectuales y espirituales. En su tiempo fue atacada por eso, ¿sí? Ese no podía ser el lugar que ocupara una monja, decían sus detractores. En este sentido, contó con no pocos detractores, de los cuales siempre dijo Sor Juana: ajena a mí misma entre vuestras plumas ando. Me llama la atención que los creadores de la actual imagen de Sor Juana hayan retomado precisamente esos mismos y añejos prejuicios esgrimidos contra Sor Juana en su tiempo, pero ahora pretendiendo revestirlos de virtud. Es decir, ¿no les parece posible que una mujer de aquella época pudiera reunir de manera armoniosa tantas virtudes espirituales e intelectuales? Porque ese no podía haber sido el lugar de una monja del siglo XVII. Es decir, reproducen los mismos prejuicios. Por lo que han preferido crear una idea de Sor Juana ajena a sí misma, para terminar por decir lo mismo que sus viejos detractores. Una mujer religiosa del siglo XVII no podía ser como Sor Juana, así que debió ser pequeña, resentida y frustrada. La idea que mejor parece representar esos prejuicios y que también desmantela Alejandro es la afirmación, común a todos los modernos estudiosos, o a casi todos, más bien no, corrijo, no todos, a cierta corriente académica de estudios sobre Sor Juana, ¿sí? De que Sor Juana era una mala religiosa que no quería ser santa, sino intelectual. Y como se lo impidieron, murió frustrada y resentida. Hay que ser muy pequeño para morirse así. Como bien ha demostrado Alejandro Soriano en la obra que ahora presentamos y en otros estudios, muchos estudios, esa falacia contradice las ideas y creencias de aquel tiempo y se agarra a bofetadas con la Sor Juana que realmente existió, como hemos dicho. Si leemos con calma diversas obras de la misma Sor Juana, en especial la Respuesta a Sor Filotea, lo que reivindica a profundidad es la capacidad de la mujer de ser santa e intelectual al mismo tiempo. Se les olvida que era Jerónima, o sea, San Jerónimo, ¿sí? el padre intelectual. Los ejemplos que pone a modo de metáfora de lo que puede ser una mujer es precisamente la capacidad de alimentar el alma y el intelecto para ponerse en camino a la santidad. Ahora, el punto preferido de los ataques son los últimos años de Sor Juana y el momento de su muerte. Y aquí hay un capítulo precisamente dedicado, ¿sí?, al arte del bien morir, que, por no ser excepción, Sor Juana practicó con gran maestría. Han dicho que en esos años nuestra religiosa fue reprimida por la Iglesia, despojada de sus libros y al final orillada a una ominosa muerte en el hospital de su convento en medio de una pandemia, una especie de suicidio por frustración. Lo contrario es lo cierto. En su camino de perfección espiritual, se despojó de sus libros para que el dinero fuera repartido entre las víctimas de la hambruna, todas ellas obras de caridad. Su convento es atacado por una epidemia y lejos de refugiarse, lo que sí se le ofreció, decidió atender a sus hermanas, consolar a las moribundas, hasta sufrir ella misma la enfermedad.
por lo que su muerte es propia de virtudes heroicas, según las creencias de su propio tiempo. Sor Juana finalmente alcanzó esa santidad que tanto buscó a través de su inteligencia, prácticas ascéticas y experiencias místicas que realmente las tuvo. Y Alejandro tiene todo un estudio sobre el Primero Sueño, que esa es una obra profundamente mística a mi entender y a mi gusto. No hay mayor amor que el de aquel que da la vida por el prójimo, regalando su talento cuando fue necesario, atendiendo en lo cotidiano las necesidades del convento, vendiendo sus amados libros por los pobres, atendiendo a sus hermanas enfermas y ayudándoles a bien morir. El problema que se tiene realmente con Sor Juana es que fue una mujer maravillosa como intelectual y religiosa, es decir, como representación de un catolicismo profundo, inteligente, ascético y místico, muy dentro de su propia época, muy propia del etos barroco. En el libro que ahora nos convoca, Alejandro Soriano prosigue en su camino para mostrar la mujer que realmente existió, al tiempo de desmantelar prejuicios comunes. El objetivo de Alejandro en este libro no es atacar a nadie, no ataca a nadie, pero es verdad que para mostrar a Sor Juana tiene que desarmar constantemente falacias y, lo que es peor, muy malos manejos de la evidencia histórica que realmente se tiene. A ver, cuando nos metemos a reconstruir el pasado, a hacer historia, Manuel no me dejará mentir, le tenemos que entrar con un método claro. Nosotros tenemos que tomar las fuentes que realmente tenemos, comprenderlas por lo que en sí mismas son, ponerlas en el contexto que permite explicarlas, y solo así podremos entender el sentido de las acciones de las personas del pasado. Nadie que estudie el pasado se puede exentar de esta metodología. Por eso, manejar mal la evidencia histórica es realmente un problema. No es un problema moral, es un problema de eficiencia técnica como historiadores. Punto. ¿Sí? En mi reseña sobre la obra más bella de Sor Juana, el libro de Alejandro, traté sobre el asunto tan delicado. En aquella obra, como en la presente, Alejandro hace gala de enormes virtudes como investigador, historiador, crítico literario y de la sutileza necesaria para desmantelar capas y capas de prejuicios hasta poder mostrar en su grandeza a Sor Juana. Este desmantelamiento de capas de prejuicios ya no es un asunto exclusivo de cierta corriente académica contemporánea. Es acumulada a lo largo de los siglos, como en uno de los capítulos demuestra muy bien Alejandro aquí en el claustro de Sor Juana, ¿verdad? Como en el siglo XIX los intelectuales le hicieron pedazos, la despreciaban, con afirmaciones similares a las de acá. Bueno, el libro está compuesto de 6 alegatos, este libro, que yo recomiendo muchísimo, además se lee por placer. O sea, el libro está compuesto de 6 alegatos y una historia personal. Los alegatos apuntan a polémicas concretas, llenas de prejuicios que Soriano Valles aclara y pone en su justo lugar. Estas giran en torno a la fecha de su nacimiento, la suerte de la celda de Sor Juana, al final destruida por los prejuicios antirreligiosos y antifemeninos del siglo XIX, la suerte de sus libros, el dinero de Sor Juana, porque además era buena empresaria. Y eso, el día que se enteren bien de eso, tampoco se lo van a perdonar. Una monja no puede ser empresaria, ¿no? Sí, o sea, es que en el fondo es esta idea que una mujer no puede ser brillante. Ese es el problema de fondo, ¿sí? Bueno, una petición a Roma a propósito de su frágil salud, el arte de bien morir, del arte que manejó Sor Juana con maestría. Quiero insistir un poco más profundo en esta historia personal, el 7º capítulo, porque en esta historia personal gira en torno a las vicisitudes para poder publicar la 2ª edición de su magnífica biografía actualizada sobre Sor Juana, bajo el título de Doncella del Verbo. Lo que hace Alejandro en este capítulo es una auténtica apología pro vita sua, ¿sí? La apología de su propia existencia.
¿sí? Como la del cardenal Newman, que quien haya tenido la delicia de leer la Apología pro vita sua del cardenal Newman, entenderá qué es lo que Alejandro estuvo haciendo. Y bueno, es una apología pro vita sua en torno a la publicación de un libro y los numerosos ataques que ha recibido, viciosas agresiones con la intención de reducirlo al silencio. En su apología demuestra para sí mismo lo que ha demostrado sobre Sor Juana, que no existe contradicción alguna entre ser un excelente intelectual y un católico que vive su fe con enorme entusiasmo, que en manera alguna se encuentra en contradicción como ha sido demostrado por innumerables personas a lo largo de la historia y hoy en día. Lo que nos define a los historiadores, a los críticos literarios, no es el credo que profesamos. Lo que nos define es el rigor metodológico, ¿sí?, lo que hace al crítico y al historiador, no las creencias personales. Y en eso, ¿sí?, técnicamente, metodológicamente, la obra de Alejandro es impecable. Y eso finalmente es lo que cuenta como crítico literario y como historiador. Y además demuestra que no entra en contradicción con vivir la fe con entusiasmo, ¿no? O sea, bueno, cosas viere de Sancho. Ya voy terminando. Que las trabas a su obra vinieran de académicos, muchos de ellos excelentes, pero que pierden el control cuando se cruzan con el tema religioso y sobre todo si es católico, me parece natural. Yo trabajo en la UNAM y lo veo todo el tiempo. No es algo bueno, pero es entendible. Finalmente, humanos somos. Yo mismo como universitario lo he vivido y la verdad es que no me espantan. Lo que realmente sorprende y me duele es que la misma actitud se encuentra en algunas personas dentro de la Iglesia Católica y que la principal razón sea el temor a imaginarios ataques disfrazado de prudencia. Eso sí duele. O sea, la patada que duele no es la de la calle, es la de la casa, ¿sí? Sería bueno que recordaran que en los años de Sor Juana fue el obispo de Puebla su gran promotor y su principal admirador, junto con no pocos clérigos religiosos, religiosas y laicos de su tiempo. No entiendo cómo pueden tener hoy en día en el olvido, porque la tienen en el olvido, peor aún, en el olvido por miedo, a una de las mujeres más importantes en la historia de la Iglesia y no solo de la Iglesia mexicana, quien demostró lo bien que armoniza el ser al mismo tiempo una extraordinaria mujer, una católica muy valiente y una intelectual sobresaliente en todos los contextos y situaciones que enfrentó. Aquella mujer que hizo de su fe católica el etos de su propia existencia. Un hecho que no se lo perdonan, no se lo perdonaron y que a muchas mujeres que yo conozco hoy en día tampoco se lo perdonan. Sí. La Iglesia tiene en Sor Juana la onza de oro, un auténtico regalo de Dios, justo en el tiempo en que las mujeres reclaman el lugar que por designio de Dios les corresponde en la historia y en la sociedad. Pero no parecen entenderlo algunos miembros de la misma Iglesia. Sor Juana tiene en sí todas las virtudes necesarias, incluida una muerte heroica, para recibir los máximos honores que se le pueda dar a una católica de su talante, abrir una causa y declararla sierva de Dios y venerable, como un primer paso a ser reconocida como lo que realmente fue, esa gran mujer, insisto, que hizo de su catolicidad una forma profunda de vida, buscando la superación intelectual y espiritual para alcanzar el ideal de aquel tiempo. Y Sor Juana no se pudo subtraer a su propia realidad. El ideal de aquel tiempo era la santidad. Y para alcanzar la santidad había infinidad de caminos, y este fue el propio de Sor Juana. Por eso quiero traer a la memoria las palabras de don Alfonso Reyes, que por cierto, ¿cómo le sacan la vuelta? Es increíble, pero bueno. Es curioso que ya en 1946, don Alfonso Reyes, en su breve y muy sustancioso ensayo sobre las letras de la Nueva España, nos entregaron una imagen de Sor Juana coherente con las tesis que 50 años después desarrollara Alejandro Soriano, lo que no debe extrañarnos, pues quien fuera el crítico más importante de las letras mexicanas en el siglo XX, estudió a profundidad la obra de Sor Juana. Para don Alfonso Reyes, cito,
La controversia sobre la religiosidad de Sor Juana es algo ociosa, muy natural, ociosa en 1946, ociosa en 2024. Sí, muy natural que en época de creencias una criatura de su temple decidiera vivir para el espíritu, que por eso se hace monja y posee ya sus vislumbres místicas, acabe por entregarse del todo a la piedad. Asediada por la mundanidad, festejada, busca en el claustro el abrigo de sus letras y cuando al fin descifra todas, alcanza la caridad sin mácula. Cuando ya nada le faltaba, descubre que le falta todo. Para don Alfonso Reyes, en ese camino de perfección en la vida de Sor Juana, conoce 4 moradas. Al estilo de Santa Teresa de Ávila, la primera, su infancia en su pueblo natal, donde muestra su precoz talento. La segunda, en la corte virreinal, apogeo del encanto femenino y sabiduría, dice don Alfonso. La tercera morada, su refugio en el claustro, el cual le otorga el necesario respeto para una mujer que rehúsa el matrimonio y que se niega a ser pared blanca donde todos quieren echar borrón, como decía Sor Juana. Y su cuarta morada, la puerta estrecha, es decir, en que se entrega la vida ascética, sacrificando sus pertenencias en limosnas hasta morir con y por sus hermanas. Con la agudeza propia de don Alfonso Reyes, concluye: la rodeó el aplauso, pero también la hostilidad, pues de uno y otro modo todos querían reducirla a su tamaño, y es exactamente lo que pasa hoy. ¿Sí? Pero es lo que pasa, y quiero insistir en esto, con mujeres de extraordinario talento que hoy en día hacen de su fe católica un modo de vida y son igualmente atacadas y descalificadas. Es decir, es como si en Sor Juana se concentraran los prejuicios de todos los tiempos, ¿no? Por eso bien haríamos en seguir el ejemplo, ¿sí? Y escuchar con mayor atención, como lo hace Alejandro Soriano, lo que la misma Sor Juana dijo sobre sí misma a su tiempo y al mundo. Con tal fin, quiero concluir con un soneto en el cual ella se pintó de cuerpo entero. Para mí esta es la autobiografía de Sor Juana, este soneto. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoro ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida. Teniendo por mejor, en mis verdades, consumir vanidades de la vida que no consumir la vida en vanidades. Muchas gracias. Muchas gracias por este amplio comentario tan interesante que nos lleva a reflexionar sobre nuestro pasado, porque finalmente Sor Juana es parte del pasado de la historia de México. Y yo creo que nada más por eso, por su obra, vale la pena leerla y hasta meditarla. Bueno, antes de dar la palabra a Alejandro, yo quisiera también hacer algunos comentarios. En este libro, el autor de esta obra Al amor de Sor Juana, Alejandro Soriano, al final nos presenta una crónica casi autobiográfica, ¿verdad? Lo cual a mí me llamó poderosamente la atención por muchas razones, sobre todo por el largo peregrinar que has tenido a lo largo de tus muchas publicaciones, que de veras vale mucho la pena. El libro, solamente por ese capítulo, vale la pena leerlo, releerlo, para entender lo que ha sido el camino de un investigador. Y como decía aquí el profesor Trasloceros, yo creo que lo que distingue al autor, Alejandro, es que se basa en fuentes, no inventa, lo va probando. Porque sobre todo en la parte de la interpretación literaria, ¿cuántos autores la han distanciado de la verdad? ¿Sí?
los conocemos además, ¿no? Los conocemos, que son gente profesional, pues sí, pero no se fueron a las fuentes originales para poder entender a una mujer en su tiempo, ¿sí? Porque sobre todo algunos que se han dedicado a estudiar a Sor Juana la sacan de su contexto. Y antes que nada, Sor Juana fue una monja, ¿sí? Eso es importantísimo. Y además, una monja que no empezó en el convento donde murió, en San Jerónimo, sino su primera opción fue Carmelita Descalza, con la admiración que le tenía a Santa Teresa de Jesús. ¿Sí? Y lo dice en su autobiografía, ¿verdad? Que el amor que le profesaba Santa Teresa, y quizá por ello fue que entró precisamente primero, la primera opción, al convento de San José, fundado en 1616, a ser una religiosa que en muy pocos meses la salud la tuvo que optar por otro tipo de vida, pero como monja, quizá con mayores posibilidades de una amor a los libros, que fue lo que tuvo, y aquí en el capítulo, tanto de los libros como de la celda, nos los prueba el autor, de qué tanto leyó Sor Juana, ¿sí? Quitándole, porque nunca dejó de dar el servicio a su comunidad como monja, quitándole horas al sueño para poder escribir y leer de tantos autores como tenía en su celda, porque fue una mujer muy reconocida y que los autores les regalaban los libros para que supiera qué es lo que se escribía en ese momento, aquí y en Europa. Y yo creo que yo, si lo hubiera conocido a ella, me hubiera metido de monja luego, porque nada más por el solo hecho de estar junto a ella, porque de veras debe de haber sido una mujer fascinante, fascinante, pero sin perder de vista que antes que nada fue una monja. Entonces yo le reconozco mucho al autor que la búsqueda de las fuentes originales para poder interpretarla. En esa crónica que tiene al final nos muestra pues todos los conflictos que han desatado la obra que ha escrito, y sobre todo a veces de mujeres consagradas, ¿verdad? Que dice, ya están los altares y lo que digan es la verdad. Y el conflicto que hay entre una interpretación muy del siglo XX, XXI, comparado con una realidad. De por sí es muy difícil recrear la historia, ¿sí? Cuando los historiadores nos queremos meter a un tiempo, no nos podemos desprender de nuestras ropas del mundo en el que nacimos. Nos proyectamos, sin lugar a dudas, ¿no? Pero ya hacer interpretaciones ya pero muy descabelladas en cierta ocasión, como por ejemplo que alguien que escribió que buscaba la muerte, que se quería suicidar. Yo digo, pero ¿cómo pueden escribir eso? No saben lo que es la vida al interior de un convento. Simplemente no saben. Y entonces hay escritores, sobre todo escritoras, que creen que tienen la verdad última por tratar de decir, es que esta monja nos pertenece más a nuestro tiempo que al que fue. ¿Sí? Y yo eso lo reconozco mucho, y sobre todo digo que es como una autobiografía, porque Alejandro nos narra que desde muy jovencito, yo no sé cuántos años tenías, pero que Sor Juana se te apareció por primera vez con el libro de Humberto García Rivas, la biografía y poesías de Sor Juana Inés de la Cruz, de Editorial Olimpo, publicado en 1963. Tú tenías 3 años, yo creo, ¿no? Bueno, sí, de 3 años está difícil bueno, quién sabe, a lo mejor era un milagro de Sor Juana, ¿no? Pero bueno, que a un joven de 14 años le haya movido enormemente ver esa publicación, a mí no me cabe la menor duda que Sor Juana lo estaba buscando, ¿sí? Pero sin duda, porque entre los historiadores decimos que nos gusta, o nuestra profesión es hablar con los muertos. Pues sí, ese es nuestro trabajo, ¿sí? Y darlos a conocer por qué optamos en la vida, en nuestra profesión, por algún personaje. ¿Qué es lo que nos mueve? Yo digo, hay algo más
hay algo más que no sabemos qué es, pero en tu caso, Alejandro, está probadísimo. Sor Juana te escogió. Y la prueba está que le has dedicado toda tu vida a Sor Juana con, yo creo que un poco de celos de tu esposa, Ana, de que decía, ay, ya te dedicaste todo el tiempo para ella, pero no, al contrario, porque ella te apoya, pero yo digo, es que tu vida se la has dedicado a Sor Juana, ¿sí? Las noches, las reflexiones, tantas cosas que yo estoy seguro que se te ha aparecido hasta en sueños, Sor Juana. Pues sí, sí, definitivamente, ¿no? Y Sor Juana, pues como digo, es uno de los grandes pilares de la cultura de nuestro país. Así que, bueno, otras cosas que me llaman mucho la atención, bueno, el caso de la historia de la celda de Sor Juana es muy interesante, cómo fue pasando de, sobre todo después de la exclaustración, qué finalidad tenía cada vez la celda, que estuvieron ahí hasta los militares, ¿sí? Pero que incluso dentro de la comunidad religiosa, cuando volvieron, sabían la importancia que ocupaba la celda de Sor Juana, porque debe de haber sido una celda muy particular dentro de las características de las celdas conventuales, ¿sí? Los conventos de monjas, sobre todo los que tenían amplia población, como era el caso del convento de Sor Juana, de San Jerónimo, el documento que tenemos aquí lo prueban la cantidad de monjas que firmaron ese documento, es decir, casi una pequeña ciudad en cada convento, ¿sí? Y donde hay una convivencia muy grande, hay conflictos como es normal, ¿sí? Y también diferencias sociales. Y el caso de Sor Juana, la celda que ella tiene no era cualquiera, era una celda importante donde tenía que dar cabida a la cantidad de libros que tenía. A veces yo creo que un poco exagerada la biblioteca, que si tenía 5,000 o no sé qué. Los que hayan sido, en aquella época tener varios libros era un lujo, ¿sí? Y Sor Juana, bueno, pues obviamente ocupó una de las celdas que se distinguía ciertamente del resto, porque esas diferencias se mostraban también dentro del convento. Y como una vez dije yo en Guadalajara, pero me corrigieron las feministas, que decía que se le atribuía a Santa Teresa, mujeres juntas ni difuntas, ¿verdad? Entonces, pero digo, también hombres, y hasta en una familia hay conflictos, ¿no? Pues obviamente en cualquier comunidad grande la había, pero Sor Juana da muestras de haber sido una mujer que servía a su comunidad antes que nada y que obedecía a la autoridad. Entonces, toda esta leyenda que después la cubrió, que si se enfrentó con las autoridades eclesiásticas y demás, imposible, imposible. Yo he estudiado mucho el mundo conventual y no es posible que de repente una monja diga que se hubiera, y sobre todo en el siglo XVII, que se hubiera enfrentado. Sí hay el caso de una carmelita en el siglo XVIII que efectivamente se enfrenta al arzobispo e imprime inclusive su defensa, ¿sí? Pero ya es más tardío y es un caso excepcional. En el siglo XVII hubiera sido imposible. Bueno, entonces, otro apartado que a mí me llamó mucho la atención es en cuanto al capítulo de Sor Juana escribe a Roma. Yo me acuerdo que en los estudios de licenciatura y demás nos comentaban, no había posibilidad de comunicación directamente con Roma por parte de la Nueva España, ¿sí? De las autoridades eclesiásticas sí, pero de un particular o de una monja era imposible, y aquí se prueba que no, que Sor Juana tiene que escribir, sobre todo ya hacia el final de su vida, en donde seguramente el peso de sus enfermedades, porque sufrió de muchas enfermedades, ya le impedía estar totalmente dedicada a las labores de la contabilidad del convento, que estuvo durante varios años dedicada a ella, ¿sí? No era una novedad. Las mujeres que entraban a la vida conventual a veces no tenían mayor preparación, pero se preparaban en el propio convento, ¿sí? Y aprendían, por ejemplo, en el caso de Sor Juana, a llevar la contabilidad tan delicada que se daba en un convento tan grande como el de San Jerónimo, ¿sí? Entonces, a mí me llamó mucho la atención que seguramente no fue la única, debe de haber habido otros casos, pero que no han salido para publicarse, pero esto nos habla de que hay una posibilidad de
las comunidades religiosas de comunicarse directamente a Roma, ¿verdad? Y bueno, del bien morir, tú ya lo comentaste. Yo quisiera quedarme más que nada con esta crónica que de verdad a mí me llamó mucho. Es muy interesante por todo lo que has pasado, Alejandro. Más de 10 libros publicados sobre Sor Juana no es cualquier cosa, es un esfuerzo enorme y sobre todo tu interés por darlos a conocer, porque comentas en tu libro que publicabas que en Internet, sobre todo en los primeros años donde el Internet funcionaba, ¿verdad? Hoy en día, y lo platicaba con una colega, dice, quien no publica en Internet no llega al público, porque los jóvenes ya no van a las bibliotecas. Las bibliotecas están vacías. Muy raro. Yo cuando tomo el Metrobús y veo a un muchacho leyendo, yo digo, este es un milagro. Y le saco foto y lo circulo en el Facebook, porque yo digo, este es un milagro, porque los jóvenes ya no van. Todo es a través de la computadora, ¿sí? Y entonces, quien no publica de esa forma, pues se queda sin darse a conocer. Así que cuanto libro sale, paso siguiente es subirlo al Internet, porque en el Internet lo ve todo mundo, ¿sí? A veces hasta por equivocación llega uno a algo que no sabía y cae de repente, o porque el autor o la autora quieren que uno lo lea, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pues hay que entrar a la modernidad y adecuarnos a los tiempos correspondientes. Bueno, otra cosa que quería decir, antes de llegar, de que se diera la exclaustración, cuando fue el dogma, la publicación del dogma de la Purísima Concepción en 1853, si mal no recuerdo, en la comunidad de las Jerónimas se leía la poesía de Sor Juana. Así que muchos autores dicen, no, es que se olvidó, hasta que llegó Octavio Paz, que tampoco la entendió, y dice, no, pues ciertamente no, pues claro que no, era una mujer que se dio a conocer por su forma de vida, que fue un ejemplo para la propia comunidad. Y Sor Juana siempre premia, ¿sí? Yo digo, el premio Nobel fue premiado por su obra gracias a Sor Juana, a pesar de que hay muchas interpretaciones equívocas, totalmente, ¿sí? Y yo digo, no, por ahí no va, por ahí no va. La forma de conocer a Sor Juana es con los documentos, con las formas, para podernos acercar a ella y no interpretaciones falsas que tanto gustan en México y en el extranjero, ¿sí? Hubo un documental sobre Sor Juana aquí en México, que no quiero decir ni el nombre ni nada, pero me decía la autora, es que Manuel dice, si no invento, no le llego al público. Dice, porque esas cosas no les interesan, tengo que poner cosas que de alguna manera sean escandalosillas para que el público diga, esta sí fue Sor Juana, claro, esta sí fue mujer valiente, etcétera. Pero pues no es la realidad, ¿no? Así que pues yo recomiendo enormemente la lectura de este libro y seguramente otros que vendrán, porque dice uno, Sor Juana no termina con estos 10 libros, seguramente vendrán algún documento como los que has descubierto, sobre todo en la Biblioteca Palafoxiana, ¿sí? Que dice uno, bueno, Sor Juana todavía, me acuerdo que el padre Herrera dice, seguramente Sor Juana escribió una amplia autobiografía que debe de estar perdida. O cuántas obras pueden estar todavía en manos de particulares, ¿sí? Así que Sor Juana todavía nos da para mucho. Yo no me quisiera extender, yo quisiera darte la palabra, Alejandro, sobre todo en ¿cómo diría yo? Pues tu camino a veces que tuviste que luchar muchísimo. Solamente viendo esta crónica del final podemos entender tu trayectoria y sobre todo con la iglesia misma. Sí, que uno dice, ay, la iglesia es que está abierta a todo, pues a veces no. Y yo digo, y más con Sor Juana, ¿no? Así que te damos la palabra. Muchas gracias por haber presentado tu libro aquí en el Centro de Estudios. Supongo que también ya está en internet, no lo sé, pero y si no, pues la tarea es rápidamente subirlo porque según esto es lo que hay, lo que existe ahora en nuestro mundo contemporáneo. Así que pues muchas gracias por estar aquí. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Ante todo, muchas gracias aparte de tus generosas palabras, por
la invitación a estar aquí, la conferencia que me permitiste tener el otro día en cuanto a los libros. Y concuerdo con Jorge en lo que decía, que este es un espacio de libertad. Es de los contados espacios que siempre me abren sus puertas y que no tienen un resquemor de escuchar lo que tengo que decir. Hemos colaborado juntos. Imprimiste mi estudio sobre la protesta de la fe, que es un documento único en lo que toca a Sor Juana, ¿no? Creo que es el único ejemplar que ha sido encontrado hasta la fecha. Hiciste una preciosa edición que ganó un premio, ¿no? Y entonces, pues, hemos colaborado juntos y pues, bueno, pero publicaste el facsimilar, ¿no? O sea que no hay problema, ¿no? O sea, todos nos equivocamos, pero es una edición preciosa, la recomiendo. Creo que ya no se encuentra, ¿verdad? Ojalá en algún momento salga una nueva edición, pero es preciosa. Y también quiero agradecerle a Jorge, obviamente, sus palabras, porque pues viniendo de un historiador como él, pues, me siento honrado. También tú eres otro historiador y me siento honrado por ambos, porque yo no soy historiador, ¿no? Yo soy de letras, pero yo lo que he hecho es yo lo que he hecho es dejarme guiar por el sentido común, ¿no? Y creerles a los antiguos, que eso es una cosa que el día de hoy no está de moda, ¿no? Todos queremos enmendarle la plana a personas que vivieron hace más de 300 años, como si hubiéramos estado ahí. Entonces, pues es lo que yo he hecho y sí, en efecto, Sor Juana no me ha dejado, como decías tú. Mi esposa aquí presente es testigo de que en diversas ocasiones a lo largo de los años digo, ahora sí ya acabé, es lo último, y parece que ella dice, no, mi cuate no has acabado, ¿no? Y me presentan otra cosa y otra cosa y otra cosa, ¿no? Entonces, pues yo solamente puedo estar agradecido con Dios y con el cielo y con la gente como ustedes que me ha apoyado, porque en efecto no quiero hacerme la víctima, pero el camino ha sido difícil, ¿no? Publicar para mí siempre ha sido dificultoso porque me encuentro con muchas piedritas en el camino, pero bueno, pues las cosas han ido saliendo muy bien, gracias a Dios, ¿no? Y pues con respecto a lo que decía Jorge, ¿no? Del católico y el historiador, bueno, pues quiero decir recordar lo que decía Chesterton, ¿no? Chesterton decía, cuando le preguntaron, ¿es usted un escritor católico? Chesterton dijo, no, yo soy escritor, lo que pasa es que soy católico y cuando escribo se me nota, ¿no? Entonces, pues es algo así, ¿no? O sea, pero es chistoso que nos ponen el marbete a nosotros, pues, es que a mí me lo han puesto todo el tiempo, ¿no? Es un ataque ad hominem. Es que es católico, no le crean. En Estados Unidos una gringa le estuvo diciendo eso a sus lectores, no, es que no le crean a él porque es católico. No tiene nada que ver que seas católico o no seas católico, lo que importa es lo que demuestres y los documentos y cómo los leas, ¿no? Eso es lo importante. Yo no veo que nadie diga, es que fulano es un escritor ateo y entonces no hay que creerle porque es un escritor ateo. Nosotros no tenemos ese prejuicio. La verdad es la verdad y alguien dijo que donde quiera que se encuentre ha sido revelada por el Espíritu Santo, ¿no? De modo que, pues, mientras sea la verdad, ¿qué importa qué edad tengas, de dónde provengas y lo demás, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando, decía Jorge, pues es la verdad, en efecto, eso es lo que estamos buscando. Y este libro, pues sí, ha sido un fruto de un trabajo en diferentes etapas. Es el primer libro que yo publico con artículos, ¿no? Todos mis otros libros son de un tirón, ¿no? Son una unidad. Y aquí publiqué diferentes artículos escritos en diferentes momentos. El de la celda de Sor Juana, que me parece de los mejor logrados. Es en efecto una historia, por un lado, muy emocionante de leer. Por otro lado, es triste porque uno se da cuenta cómo estuvimos a punto de rescatar la celda de Sor Juana. Quiero decir, los escritores católicos del siglo XIX estuvieron a punto de rescatarla y que no se perdiera, y la incuria del público y de los escritores liberales, pues impidieron que eso se lograra, ¿no? Y pues la celda fue destruida, eso ya lo sabemos, de modo que la que se presenta ahora en el claustro de Sor Juana como que es la celda de Sor Juana, esa no es la celda de Sor Juana, ¿no? La celda de Sor Juana desapareció.
Y como yo digo al final del artículo, pero hay algo muy importante puede salvarse y es precisamente la reputación de Sor Juana y la verdadera historia de Sor Juana, que ha sido, como ahora Jorge sobre todo hizo la crónica, como ha sido pues calumniada, es la palabra que se me ocurre, ¿no? Porque nos han presentado una Sor Juana falsa, y Manuel decía que personas consagradas han presentado una Sor Juana equivocada, cosa que es verdad. Y el gran problema que tiene el mundo sorjuanista es que está dividido en compartimentos y no hay una interacción entre nosotros. Y cuando digo interacción, quiero decir, aquí está el documento, vamos a analizarlo, y según el método científico, las teorías que no concuerden con el documento deben de ser desechadas y aceptarse las conclusiones, sean las que sean. Si hay un documento que dice que el arzobispo de México persiguió a Sor Juana, pues yo tendré que aceptarlo. Pero mientras no me presenten el documento, pues no tengo por qué aceptarlo, ¿no? Al revés no sucede. Yo publiqué en 2010, en mi biografía primero, y luego en 2014, un libro que aquí está, por cierto, a la venta, Sor Filotea y Sor Juana, las cartas del obispo de Puebla a Sor Juana Inés de la Cruz, que son dos documentos valiosísimos encontrados en la Biblioteca Palafoxiana de la ciudad de Puebla, y que prueban inequívocamente que el obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz, no solamente no persiguió a Sor Juana, como se sigue machacando. Hace 2 días fue el cumpleaños de Sor Juana y siguen machacando que la persiguió y que era misógino y un montón de idioteces. Sor Juana no solamente no fue perseguida por él, sino fue admirada y fue promovida y apoyada. Y él mismo dice, una de las razones por las que por las que publiqué la carta atenagórica fue darla a conocer a usted en Europa. Y luego le dice que enseñe sobre asuntos de política, de moral y de mística. Le dice enseñe, o sea, no solo no la persigue, sino que la quiere ver hecha una maestra, obviamente no en un salón de clases, sino en sus escritos, con sus escritos. Quiere que el público, que sus lectores aprendan de ella. Esto no es un perseguidor, esto es un admirador, ¿no? Entonces, estas cosas, ahí están los documentos. Y hace casi 15 años que los publiqué por primera vez y no los mencionan. Y la rara vez que los mencionan es para cumplir con la palomita de, ya lo leí y ya me lo brinco rápidamente a otro asunto. Pero uno de ellos, la Carta de Puebla, es tan importante que es la respuesta del obispo de Puebla a la respuesta a Sor Filotea. Es decir, Sor Juana le escribe la respuesta a Sor Filotea, que por cierto la escribe por órdenes de él, porque ella misma lo dice ahí. Y el obispo, 19 días después, tiene lista la contestación. O sea, díganme ustedes si un personaje de esta categoría, porque era el tercer hombre más importante de la Nueva España, si un personaje de esta categoría no admiraba a la monja, cuando él mismo dice, estoy dejando de lado otras cosas porque además estamos en la Cuaresma, pero tengo mucho interés en leerla y en contestarle. 19 días después, y hay que tomar en cuenta el tiempo de desplazamiento. Sor Juana firma la carta el 1 de marzo, pero eso no quiere decir que ese día la haya mandado. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que la haya mandado 2 o 3 días después. Un par de días tal vez, no sabemos, para llegar a Puebla, el obispo la reciba. La respuesta de Sor Filotea es una carta larga, leerla, meditar sobre ella y responder. Es decir, el obispo tenía interés, pero principalísimo, en leer a Sor Juana y en contestarle. Bueno, esto debería de ser, desde el 2010, una cuestión discutida por los sorjuanistas. Deberían de estar emocionadísimos porque se encontró este genial documento. 15 años después casi, no se menciona. Y la rara vez que se menciona es como, se dice, es que el obispo admiró a Sor Juana porque pues era muy famosa y entonces pues era obligatorio admirarla. Entonces yo contesto, entonces ¿por qué dicen que la persiguió el arzobispo de México? Si era obligatorio admirarla, pues no lo hubiera perseguido nadie, como ustedes dicen, sino todos la hubieran admirado. No funciona. Hay otro que dice, un obispo y una monja no pueden, dice, un confesor y una confesada no pueden ser amigos. Entonces, siguiendo el ejemplo, siguiendo el consejo de mi esposa, digo, bueno, pues entonces, ¿qué pasó con el modelo arzobispal del obispo de Puebla,
San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal, que eran amigos y eran confesor y confesada. Es decir, no se sostiene, pero hay una necesidad en mantener lo que yo he llamado la leyenda negra, que es decir, Sor Juana fue perseguida por unos malvados clérigos y no quieren renunciar a ella, aunque están los documentos a la vista, no se quieren tomar la pena, el dolor de aceptar que están equivocados, les falta la humildad. Y eso no es un ataque ad hominem, simplemente es una frustración, porque los documentos son clarísimos y no los mencionan. En el libro presento, el primer capítulo, una fe de bautismo de 1651, de diciembre, es decir, mes y medio después de haber nacido Sor Juana, es bautizada. Esta fe de bautismo demostraría que Sor Juana no nació en 1648, como se ha venido diciendo desde 1950, sino, como decía su primer biógrafo, en 1651. Es decir, ahí está el documento, se acabaron las dudas. Esta fe de bautismo es lo más probable que sea de ella. Bueno, año y medio después, nadie lo menciona, nadie lo toca. Si ustedes se meten a Wikipedia, no está mencionado. No porque Wikipedia sea una fuente confiable, sino porque lo que quiero decir es que no quieren renunciar a la crónica que han construido. Así no se puede, volviendo a lo que yo decía hace un momento, así no se puede hacer una historia verdadera de Sor Juana, científica, y repito, yo no soy científico porque no soy historiador, pero no se puede hacer una crónica, una historia real, verdadera, basada en los documentos, porque hay una oposición constante a hacerla. Entonces, cada quien, volviendo a la cita que ahora hacían del padre Calleja, Sor Juana es una pared blanca donde cada necio quiere echar su borrón. No se puede hablar porque no quieren escuchar. Entonces es un problema. Yo hace tiempo que decidí que no voy a escribir para los expertos porque, digo, los expertos si quieren leerme, pues bienvenidos, pero pues no se puede hablar con ellos. Yo ahora escribo, y ahora quiero decir desde hace varios años, para la gente como los que me están oyendo, que son los que quieren conocer a la verdadera Sor Juana, más allá de filias y fobias. Quiero escribir para la gente de a pie, que es a la que le interesa Sor Juana y no quiere ser engañada. Para ellos quiero escribir y no para nadie más, ¿no? Esto también ya lo he dicho varias veces, la poetisa Ida Vitale, uruguaya, que todavía está viva, creo que acaba de cumplir 101 años. Hace unos pocos años hizo una declaración y dijo, ella era amiga de Octavio Paz, y dijo que Octavio Paz le había dicho: no le podemos dejar Sor Juana a la Iglesia Católica. Bueno, pues ahí hay una confesión que explica por qué Sor Juana, por qué Paz escribió la novela que escribió llamada Las trampas de la fe, ¿no? Que en realidad son las trampas de Octavio Paz. Bueno, pues ahí está, no le podemos dejar Sor Juana a la Iglesia Católica. Este es el leitmotiv de la mayoría de los que escriben sobre Sor Juana, de Antonio Latorre y de muchos otros. No quieren que Sor Juana sea católica. Bueno, cosa imposible. Claro. A ver, yo creo que sería muy importante enfrentar o abrir un debate, ¿sí? Retomo las palabras de Alfonso, que es casi Novallés. Sí, es esta contestación permanente de Alejandro a esta frase. Todos querían reducirla a su tamaño. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es el problema con Sor Juana? ¿Por qué es tan molesta? ¿Por qué todos la quieren reducir a su tamaño? Yo creo que son tres cosas, ¿sí? Que eran muy molestas en su tiempo y que solamente personas como don Carlos Sigüenza, como el mismo Santa Cruz, en fin, tenían esa capacidad de entender. El mismo Aguiar Seixas sí lo entendió, ¿sí? Y que era molesto ayer como es molesto hoy en distintos contextos, ¿sí? ¿Por qué la quieren reducir a su tamaño? Yo creo que ella es muy molesta, primero porque es mujer, es decir, y ese tenemos que verlo, es decir,
Sí, sigue siendo muy molesto que una mujer de ese talento sobresalga. Sí, seguimos viviendo un mundo el mundo machista no es el mundo de los hombres, es el mundo de los prejuicios. ¿Sí? Si no, los hombres no tenemos el monopolio de los prejuicios, ¿no? Sí. Primero porque era mujer de un extraordinario talento, de una extraordinaria libertad. Es decir, si algo distingue a Sor Juana es esa combinación de talento con libertad. Y además, ser una mujer talentosa, inmensamente libre. Desde un convento, la libertad no depende de mi estado físico, depende de muchísimas otras cosas, de mi estado espiritual. Y ahí está, quiero poner un ejemplo muy similar de un hombre, Francisco Javier Nguyen Van Thuan, que pasó encerrado, aislado muchísimos años y desarrolló un talento espiritual similar al de Sor Juana, es decir, esa libertad. Entonces era una gran mujer, profundamente talentosa, enormemente libre, y que hacen de su ethos católico una forma de vida. ¿Sí? Admirable sería cualquier mujer que hiciera de sus convicciones una forma de vida. Bueno, entonces, ¿por qué se le niega a Sor Juana lo que para ella significó el sentido profundo de su existencia y la razón por la cual vive y muere? Entonces, esto es profundamente amenazante. Una mujer talentosa, profundamente libre, ¿sí? Y que además hace de sus convicciones más profundas el camino de su propia existencia. A mí me parecería muy importante abrir esta conversación porque de otra manera no la vamos a entender. No vamos a entender la enorme importancia. ¿Sí? No solo es una conversación de que tiene que ser abierta en el mundo académico, sino que tiene que ser abierta también al interior de la iglesia. Porque al interior de la iglesia estas cuatro cosas, como en el mundo académico también, causan mucha roña. ¿Sí? A lo mejor el mundo académico que sea mujer talentosa, libre, no pudiera ser, bueno, pues sí, es parte del mundo académico, pero además católica, no, ya no te pases, ¿no? Sí, pero en la iglesia a mí sí me cuesta mucho trabajo entenderlo como hombre de iglesia que soy, y quiero traer a colación porque estas mismas dificultades hoy en día las mujeres las siguen enfrentando. Y me voy a permitir mencionar 4 personas que admiro mucho, ¿sí? Que tienen estas similares características de Sor Juana en distintos ámbitos de la vida profesional. Quiero mencionar a Gabriela Cosío, Fanny del Río, Nora Ricalde, María Aspe, Concepción Zayas. Concepción Zayas, que es ni más ni menos la principal experta a nivel, del obispo Fernández de Santa Cruz, ¿no? Que todos conocemos. Son ejemplos, podría mencionar muchos. Ana Lorena, aquí está, ¿sí? Sí, podríamos mencionar muchos más ejemplos y curiosamente enfrentan las mismas dificultades en distintos ámbitos, ¿sí? En distintos ámbitos de experiencia. Gabriel Cosío en el mundo educativo, en esta vanguardia permanente en el mundo educativo, Fanny del Río en la filosofía, Nora en la historia, María en la historia contemporánea, Concepción Zayas en la historia de la iglesia de un obispo tan brillante. Y podría seguir mencionando muchos ejemplos de mujeres que siguen enfrentando el mismo problema. ¿Por qué no abrir este debate, esta discusión a propósito de Sor Juana al interior, sobre todo de la iglesia? ¿Sí? Para que se empiece a abrir más ancho el camino a todos estos ejemplos que vamos poniendo. ¿Sí? Curiosamente, ninguna de estas personas que menciono trabaja dentro del ámbito eclesiástico, afortunadamente. ¿Sí? Es decir, porque el testimonio es público, como lo dio Sor Juana. Entonces, ¿qué es lo que realmente molesta? Abramos la conversación, ¿sí? Y que estas mujeres digan su palabra y los hombres entendamos, ¿no? Es decir, un poco, quiero sembrar esta inquietud, botellas en el mar, prédicas en el desierto, pero algún día las semillas germinan. Y otra cosa que quiero destacar de Sor Juana es
que conocía profundamente la condición humana, ¿sí? Y lo dice en muchos, pero hay me voy a permitir leerlo, una poesía que ella compuso que a todos nos llega, que dice: al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata y mato al que me quiere ver triunfante. Para mí eso es verdaderamente de una sensibilidad enorme. Yo a mis alumnos, cuando daba clase militar, se los leía y les digo, a sus cortas edades de 18 años ya han sufrido esto. ¿Sí? Y Sor Juana lo escribe porque lo siente y porque quizá lo vivió también, desde luego, porque ella fue mujer de su tiempo y antes de entrar a la vida religiosa, pues obviamente tenía su parte de convivencia con sus amigas, con sus familiares y obviamente conocía lo que era precisamente el precio del amor. Y además era guapísima. Además, además debe de haber sido una mujer muy, muy atractiva. Por allá hay alguna pregunta. A ver, adelante, Ana. Bueno, nada más, los primeros versos, siempre lo pongo como ejemplo de, bueno, no siempre, pero a veces lo pongo como ejemplo, porque dicen, Sor Juana escribió hombres necios, pues sí, pero también criticó a las mujeres, y entonces eso es lo que se olvida o no se nota o se posterga, ¿no? Que es un poema que empieza diciendo: Fabio, en ser de todos admiradas, son todas las beldades ambiciosas, pues tienen las aras por ociosas, si no las ven de víctimas colmadas, ¿no? Es decir, todas las guapas quieren que todos las adoren, ¿no? Entonces, esto es una crítica a las mujeres, o por lo menos a las bonitas, ¿no? De modo que entonces esto es lo que no se nota. Sí, Sor Juana era feminista porque criticaba a los hombres, bueno, pues entonces era machista porque criticaba a las mujeres, ¿no? Digo, entonces este tipo de cosas, más bien es lo que dice Manuel, que es una gran conocedora de la condición humana, ¿no? En efecto, es un ser extraordinario. Y relacionándolo con lo que Jorge decía de por qué todos la quieren reducir a su tamaño, bueno, pues precisamente es un ser tan extraordinario que a todos nos gustaría que fuera como nosotros, ¿no? Cosa que pues a los católicos no se nos puede achacar porque yo no escribí lo que ella dijo, lo escribió ella, ¿no? Ella misma dijo que aprecio como debo más el nombre de católica y de obediente hija de mi Santa Madre Iglesia que todos los aplausos de docta. Eso lo dijo ella. Y también dejó escrito en el libro de las profesiones del convento, de puño y letra, Dios me haga santa. Y eso no fue escrito para ser publicado ni para ser puesto en un museo o en una universidad o no sé dónde, ¿no? Eso estaba escrito ahí para que lo viera ella y las monjas que vinieran después y que fueran las archivistas del convento, unas pocas, ¿no? Es decir, pues no hay duda de que ella fue una monja hecha y derecha, una católica de corazón, como decían hace un momento. Pues ella dice en la respuesta sobre Filotea que estudiaba todas las ciencias porque era católica y que quería saber todo lo posible que se fuera en esta vida a través de las ciencias, ¿no? Entonces pues no debería de haber ninguna duda y debería de aplaudirse, como digo yo al final de mi biografía, de mi segunda biografía de Doncella del Verbo, digo, pues el hecho de que Sor Juana fuera elevada a los altares, pues eso no le roba a nadie nada, ¿no? Eso no le quita a los que no son católicos, no les quita la poesía ni la admiración por una mujer extraordinaria, ¿no? Pero hay una gran oposición a que Sor Juana sea nombrada venerable, como decía Jorge hace unos minutos. En la crónica, la última crónica del libro, la de Doncella del Verbo 10 años después, ahí cuento cómo precisamente mis esfuerzos por tratar de presentársela al arzobispado de México,
a la Arquidiócesis de México para que fuera candidata a ser venerable, pues prendió todas las alarmas entre los laicistas y eso llevó a lo que ellos sí consiguieron, que fue el cenotafio en la rotonda de las personas ilustres, ¿no? Es decir, salió el tiro por la culata, según parece, ¿no? Sí, está bien, pero es que es increíble lo que tú decías, ¿no? Es un tesoro de la Iglesia Católica, pero se niega, la jerarquía se niega a considerarlo, ¿no? O sea, es de no creerse. Por cierto, ahora quiero dar la primicia de que está en prensa una nueva edición de los ofrecimientos de los dolores, que es el rosario de 15 misterios que Sor Juana escribió primero para sus hermanas y que después corrió por los diferentes conventos de México y entre los católicos en general, y se han encontrado ejemplares en Sudamérica, ¿no? En Colombia, una monja conocida tiene de manuscrito, es decir, copiado de su puño y letra, ¿no? Entonces estos ofrecimientos los esperemos que para Semana Santa aparezcan, no es una cuestión académica, sino es una cuestión hecha para lo que fueron estos escritos, para ser rezados, ¿no? Mi esposa y yo los rezamos 2 veces al año, porque están escritos para ser rezados el día de la Virgen de los Dolores, porque Sor Juana era devota de la Dolorosa, y en aquella época pues solamente se rezaban un día al año, que era el día del Viernes de Dolores, ¿no? Pero San Pío X puso la fecha del 15 de septiembre como fiesta de la Virgen de los Dolores. Entonces, pues ahora son 2 los días en que se debe rezar. Bueno, doy esta primicia porque es algo que nos tiene muy contentos y esperemos que sea todo un éxito entre los católicos que quieren rezarla, ¿no? Eso yo creo que es el verdadero homenaje a Sor Juana, ¿no? Que este trabajo espiritual que ella hizo, dice que es de los pocos textos que se imprimieron por su gusto, ella misma lo dice, aunque se imprimieron sin mi nombre, fue de los que se imprimieron por gusto mío, ¿no? De modo que y entre paréntesis, pues es uno de los textos más impresos de Sor Juana, porque cuando su poesía había pasado de moda ya para la segunda mitad del siglo XVIII, estos se seguían imprimiendo ya y se han encontrado ediciones hasta de 1830, ¿no? Y después de esa hay una de 1940 y tantos, y desde entonces, fuera de las obras completas de Sor Juana, que yo conozca no hay otra, y esta va a ser una edición, la primera tal vez del siglo XXI, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos por ello. Bueno, pues vamos a dar por concluida la presentación de este libro. Nos queda de tarea leerlo, no sino también los anteriores, y muchas gracias por su presencia a los que nos siguieron por línea, y a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes por sus comentarios. Buenas noches.